acompañando. Les habíamos indicado también acerca de una encuesta. Hay una encuesta, por supuesto, de Ipsos sobre los valores democráticos en nuestro país. Y hay que ponerle mucho ojo a las cifras, a lo que ha arrojado. El 44% de los peruanos de esta encuesta, además, muestra tolerancia hacia el autoritarismo. Vamos a desglosar, además, algunas cifras importantes de la encuesta precisamente, pero lo vamos a hacer con Jeffrey Radzinski, que es politólogo y director de la consultora GFP. Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a RPP. Buenas tardes, Joana, Carlos. Un gusto conversar con ustedes. La cifra es alta, pero quería traducirla de manera sencilla para los oyentes, para los televidentes. Un 44% de los peruanos muestra tolerancia hacia el autoritarismo. ¿En qué camino vamos? ¿Cómo entender también esta cifra en el contexto actual o en lo que se ha venido viviendo en los últimos años en nuestro país? Veamos, para contextualizar esa cifra, tenemos que tener en consideración que hay un deterioro de la democracia, de la percepción de la democracia en los últimos años, no solo en el Perú, sino en la región y en el mundo. Si uno se fija o compara la misma percepción respecto al sistema democrático, notará que hay un declive de la sensación, digamos, favorable respecto de la democracia y de la tolerancia que tiene cada vez mayoritario respecto del autoritarismo. Eso para contextualizar. Lo segundo, y entrando al Perú, es tener en consideración que lo que está asociado a la democracia muchas veces son paradigmas distintos. Por un lado está la lógica de la representación, de la capacidad de elegir libremente, pero por otro lado, y ahí viene el vínculo con un sector tan grande que estaría dispuesto a ceder parte de sus libertades o a posturas autoritarias cuando se resuelven problemas. Es decir, la lógica del fin justifica los medios, la lógica de, mira, si los servicios públicos mejoran, si la seguridad pública mejora, pues estoy dispuesto a sacrificar. Entonces, eso es parte, digamos, del marco, Joana, que rige estas respuestas en gran sentido. Jeffrey, en otras palabras, de acuerdo a este sondeo, a esta encuesta, entonces un grupo importante, un porcentaje importante de peruanos, 44%, se está inclinando, por ejemplo, a aceptar un régimen autoritario y dejar de lado regímenes democráticos. ¿Hasta ese nivel podemos llegar? Podría llegar a ese nivel, Carlos, porque lo que señala un gran sector de la población es que en caso los problemas de seguridad, de corrupción, de economía y desempleo se solucionen y mejoran, estarían dispuestos incluso a aceptar ese autoritarismo. Y fíjense, para poner algún ejemplo en la región, el presidente más popular en América Latina y uno de los más populares del mundo, con mayor aprobación, Nayib Bukele de El Salvador. Exactamente. Que tiene 80% de aprobación y acaba de ser reelegido. Entonces, cuando uno le pregunta, es verdad que muchísima gente dice, no, esto es una democracia y acá no se está violentando, no hay arbitrariedad, pero hay otro sector que dice, mire, a mí no me importa mucho qué tan autoritario, qué tan democrático es, los resultados son muy efectivos sobre la seguridad ciudadana y estoy dispuesto a premiarlo por eso. Jeffrey, te pido por favor que intentemos mejorar la comunicación porque se entrecortó la última parte, pero también quería consultarte porque en parte de esta encuesta, que hay que decirlo, se hace a un poco más de 6.000 personas, señalan que en los problemas más graves que están enfrentando nuestro país, antes, encuestas anteriores, de años anteriores, ponían a la delincuencia en primera respuesta, y ahora delincuencia e inseguridad han pasado a ocupar el segundo nivel. Y primero han dicho que lo que les preocupa, justamente, o el problema más grave, es la corrupción. Correcto. Efectivamente, dependiendo de las épocas, el problema principal para la percepción de los peruanos ha ido variando. Inseguridad ciudadana ha estado ya por muchos años entre los primeros, pero corrupción lo ha superado, como bien anotabas.
y están vinculados, porque cuando hay estudios de opinión que profundizan sobre las causas, muchas veces se atribuye a que los problemas de inseguridad o incluso económicos o de malos servicios públicos también están ligados a la corrupción. Entonces, toca entenderlos como parte, a veces sistémica, pero efectivamente en el caso del Perú y en esta encuesta sale primero corrupción, segundo inseguridad ciudadana, tercero abuso de las autoridades y mala gestión, y cuarto la economía y el desempleo. Efectivamente. Hay una pregunta también que me parece muy interesante y me llama la atención la respuesta. Es la siguiente: ¿cuál diría usted que son las principales soluciones a la crisis política del Perú? Y el 55% opina que hay que cambiar a todos los líderes políticos actualmente, incluyendo obviamente representantes del Congreso, seguramente del mismo Poder Ejecutivo. Y esto no hace más que remarcar, ¿no?, el desprestigio en el que ha caído, Jeffrey, la clase política de nuestro país, a tal punto de ser una respuesta tan radical, ¿no? Todos que se vayan. Eso es muy peligroso, Carlos, y muy grave. De hecho, cuando uno compara en estadísticas a nivel latinoamericano, se dará cuenta que si bien es cierto, hay un repudio muy grande a las clases políticas en todos los países o en la mayoría de países, en el caso de Perú es uno de los extremos, digamos, de ese rechazo o ese repudio. Y es algo muy grave porque cuando se grita que se vayan todos, alguien tiene que venir y ocupar ese espacio. Entonces, por un lado, hay esa sensación de todos deben irse y cambiar a la clase política, pero por otro lado no surgen nuevos liderazgos y la identificación de quienes reemplazarían a esas autoridades, que es la base, pues, del sistema representativo. Entonces, eso tenemos que tenerlo en consideración. Y lo segundo es que es muy interesante los resultados de este estudio para efecto de los próximos procesos electorales, porque lo que nos está diciendo es, oye, los perfiles de lo que se requiere tendrían mucho peso en lugares autoritarios y se necesitan cambios en todas las instituciones, con lo cual se pierde una lógica política de experiencia, de vocación de permanencia en el tiempo de las organizaciones, que también es valioso, y tenemos los ejemplos de los países de democracias más desarrolladas. Una última pregunta, por lo menos de mi parte, y ahí sí te pido tu respuesta desde el punto de politólogo. ¿Por qué estas encuestas, por qué si constantemente, cuando se hace la consulta a los ciudadanos, ¿no?, ya sea un grupo más grande que otro, cuando se hacen regiones del país, y pese a que los resultados no son buenos para el Ejecutivo, para el Congreso de la República, parece que no miran esta fotografía y que la siguen pasando como cosas de momento? Es decir, sin que se tuviese una especie de respeto también hacia lo que sienten y piensan los ciudadanos, personas además que han terminado eligiendo a estas autoridades. Es un muy buen punto. El deterioro de la calidad de la democracia va acompañado con la dinámica de deterioro de la representación política. Si uno se fija en el mismo estudio, muestra que el Congreso de la República es la institución política con mayor rechazo, con mayor repudio, y muy cerca el gobierno. Es decir, una paradoja. Los que se supone deben representarnos y que elegimos los muy distantes o muy lejanos a lo que pretendemos o a nuestras prioridades. Y lo que dices es correcto, porque parte de la frustración y del círculo vicioso es que hay una sensación ciudadana generalizada y creo yo consistente en varios aspectos, que no es escuchada, que digamos, las autoridades no enmendan el curso o no rinden cuentas con el mínimo de sentido que reclama la ciudadanía. Eso es parte del problema también del corto plazo de nuestras autoridades políticas. Jeffrey, no puedo dejar, ya una última pregunta de mi parte, no puedo dejar de referirme al tema coyuntural, ¿cierto? Con todo lo que se ha escuchado, con todo lo que se ha visto con relación al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y estos audios que lo comprometen seriamente, él tiene que dar una explicación, pero se hace necesario, ¿no?, o irremediable el cambio en la presidencia del Consejo de Ministros. ¿Otárola debe dar un paso al costado o la presidenta debe cambiarlo?
En mi opinión, sí. Básicamente porque es evidente que hay una serie de mentiras, de contradicciones y eventualmente de aspectos que deben ser investigados si es que hay ilícitos penales, pero más allá de eso hay un punto que es sintomático de la debilidad de este gobierno y de la disputa brutal entre sectores del mismo gobierno. Porque el fuego cruzado entre bandos es notorio y es evidente y es autodestructivo para efectos del gobierno. Y finalmente diría, Carlos, yo creo que sí, que corresponde un cambio en PCM de todas maneras luego de este escándalo. Pero lo más importante es si el gobierno lo va a aprovechar como una oportunidad para recomponer, a seguir en el sentido que anotaba Iván, de no escuchar y mantener, las mismas líneas a pesar de un repudio tan generalizado. Bueno, quizá lo sabremos en unas horas, porque se mantiene, por supuesto, la expectativa de la llegada del jefe del Gabinete de Ministros de retorno de Canadá a nuestro país. Freddy, muchas gracias por tu tiempo, tu participación aquí en esta segunda edición de La Rotativa del Aire. Freddy Radzinski, politólogo y director de la consultora GFP.